Capítulo 6 de Apocalipsis. Los primeros 6 sellos. Los primeros 4 sellos del rollo traen 4 jinetes. Apocalipsis capítulo 6, versículo del 1 al 2. El caballo blanco trae a un hombre de conquista. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos del capítulo previo. Entendemos que este libro es la historia y el destino de la humanidad y la creación, y solamente Jesús, el Cordero, tiene el derecho de abrir los sellos en este libro de la culminación de la historia. Si el libro detalla la culminación de la historia, entonces estas cosas deben de suceder antes de que el libro sea abierto. Este no es el cumplimiento en sí de la historia, sino la preparación de esta. La culminación actual será detallada en Apocalipsis 19. Es digno de señalar que la apertura de los sellos no es sino simplemente una declaración de lo que Dios hará, pero es la exhibición de un propósito que será consumado, ya que sea que el sello sea abierto, la sentencia parece ser ejecutada. Estamos citando al comentarista Clark. Y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Cada sello está asociado con un ser viviente. Soba, uno de los querubines de Ezequiel 1 y Ezequiel 10, quien llama ven, o pudiera ser traducido a ve, hacia cada jinete. He aquí un caballo blanco. Algunos, quizás ellos toman sus claves de interpretación más de unas películas vaqueras que de la Biblia. Creen que el jinete del caballo blanco es Jesús. Jesús sí regresa en caballo blanco en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. Pero este es un dictador satánico que imita a Jesús. Él gobierna, es decir, le fue dada una corona. Él gobierna con un arco, no con una espada. Y él ejercita su dominio sobre la tierra. Vemos que salió venciendo y para vencer. Pero los resultados de su gobierno, como están declarados en los siguientes versículos, muestra que este no es el reinado de Jesús. Todo el contexto y el carácter de estos sellos absolutamente prohíben nuestra manera de pensar en cuanto a que este jinete es el Señor Jesús, como muchos lo afirman. Su reinado no traerá guerra, hambre, disputas en su instrucción. Citando al autor Janes. Aquí alcanzamos los caminos de cruces de interpretación del libro de Apocalipsis. Puedes decir mucho de cómo una persona entiende este libro y el plan profético de Dios al ver cómo ellos entienden a este primer jinete. Aquellos que piensan que Apocalipsis es en su mayoría un libro de historia creen que este jinete es Jesús, los apóstoles o los emperadores romanos. Aquellos que creen que este es un pasaje profético, aún por cumplirse, por lo regular tienen a este jinete como el anticristo. Salió venciendo y para vencer, dice. Este último dictador satánico sobre los hombres será el más terrible que todos los dictadores previos que hayan existido. Gobernará sobre los hombres como un falso Mesías y conducirá hombres en una organización de rebelión en contra de Dios. En patrón de Nimrod, su primer predecesor. Él es a menudo llamado anticristo. La idea de un dictador satánico sobre los hombres se remonta hasta Nimrod. Se escribe Nimrod. El gobernante sobre Babel en Génesis capítulo 10, versículos del 8 al 14, en donde dice que él era un vigoroso cazador delante de Jehová.
Esto tiene el sentido de que él era un poderoso cazador de hombres y que esto lo hacía para ofender el rostro de Dios. El escenario político y social de hoy en día está ciertamente listo para el surgimiento de tal líder político. Todo lo que está esperando es que el Señor lo permita en su tiempo, después de que Él tome a su iglesia de esta tierra. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que alguien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículos 6 al 7. De manera significativa, el primer sello abierto trae este dictador hacia la prominencia. Entendemos que la semana número 70 de Daniel 9 empieza cuando este dictador confirme un pacto con los muchos, refiriéndose así al pueblo judío. Muchos se preguntan si estos 4 jinetes de Apocalipsis 6 están conectados con la 70ª semana de Daniel y en la misma gran tribulación, o con el curso de la historia hasta aquel tiempo. Este primer surgimiento del anticristo, conectado con lo que conocemos de este líder de Daniel 9, muestra que estos 4 jinetes están conectados con la 70ª semana de Daniel y la gran tribulación. Vemos ahora Apocalipsis 6, versículo 3 al 4. El caballo rojo trae guerra y conflicto. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Este jinete no necesita traer queja y destrucción. Todo lo que él necesita hacer es quitar de la tierra la paz. Una vez que esta paz, el regalo de Dios para el hombre, es quitada, los hombres se apresuran con guerra y destrucción. La paz entre los hombres y naciones es un regalo de Dios. No es el estado natural de las relaciones entre los hombres. Y dice que le fue dado poder. Esta autoridad le ha sido dada al jinete. Esto es, directa o indirectamente, el juicio de Dios. Y dice también que se matasen unos a otros. Esta otra frase. Vivimos en la era de la guerra y el conflicto. Desde la Segunda Guerra Mundial ha habido más de 150 guerras, de un tipo o de otro en la tierra. Y en un tiempo dado podrá haber 3 docenas de conflictos armados quitando miles de vidas al año. Las naciones del mundo muy seguro gastan más de 1 trillón en gastos militares al año. Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 al 6. El caballo negro trae escasez y desigualdad. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañas el aceite ni el vino. Un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, dice la palabra. Las escalas simbolizan la necesidad de medir cuidadosamente y racionar la comida. Esto habla de un tiempo de escasez. 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Estos precios eran 12 veces mayor que lo normal. Esto quiere decir que costará el salario de un día para comprar los ingredientes para una barra de pan. Esto describe un tiempo de hambre en donde la vida se reducirá
a las necesidades más básicas. Nosotros muy a menudo vemos una gran hambre en el mundo de hoy, pero aún así menos gente sufre de hambre hoy que hace 100 años. Sin embargo, entendiendo el balance ecológico, no tomaría mucho para hacer que muchos sucumban al tipo de escasez y desigualdad que aquí se menciona. De hecho, esta es una de las grandes preocupaciones que existen entre los líderes mundiales hoy en día. Pero no dañes el aceite ni el vino, dice la otra expresión de esta lectura. Aún las mejores cosas estarán disponibles para aquellos que las puedan comprar. Aún quedaría el aceite y el vino sin ser dañado. Eso es lo que quiere decir. Vemos entonces en Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 al 8, donde habla del caballo amarillo que trae muerte. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muertes, y el Hades le seguía. Y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. También aparece un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Este último jinete muestra que habrá un tremendo número de muertes por la dictadura, la guerra, el hambre y otras calamidades descritas por los tres jinetes anteriores. Nuestro siglo ha visto a cientos de millones asesinados por los dictadores, la guerra, el hambre, y aún así, esto estará muy por debajo en comparación a las cifras de muerte que despertará la venida de este último dictador. No nos sorprende que Jesús dijera de este tiempo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo capítulo 24, versículo 21. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar. La potestad le es dada al jinete y dada por Dios. A pesar de que todo el infierno se está desatando en la tierra, Dios tiene todo bajo control. Él aún tiene el libro y abre los sellos. El quinto y el sexto sello del libro son abiertos. Esto está en Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 11. El quinto sello trae el clamor de los mártires. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, dice el pasaje. Que estas almas estén bajo el altar enfatiza que sus vidas fueron derramadas como una ofrenda a Dios, o como un testimonio por Cristo, que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Quizás sea mejor el ver esto como el clamor de todos los mártires, de la verdad de Dios, no solamente de los creyentes perseguidos por la venida del líder mundial, que está en el primer jinete de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 1 y 2. Y clamaban a gran voz. Estas almas en el cielo clamaban por venganza. ¿Hasta cuándo no juzgas y venga nuestra sangre? Decían. Usualmente no pensamos que el pueblo de Dios clama por venganza, pero ellos hacen su clamor a Dios y le dejan el asunto a Él. Cuando el pueblo de Dios es perseguido, Él arreglará las cosas. No está mal que el pueblo de Dios le pida a Dios que haga lo que Él ha prometido hacer. Así la sangre de Abel clamó desde la tierra por venganza. Génesis capítulo 4, versículo 10. No es la palabra venganza realmente la más afortunada por utilizar, sino por la justicia. Y también lo hizo la sangre de los asesinatos sin vengar en la tierra de Israel. Esto está en Números capítulo 35, versículo 33.
Y él les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Se les pide a estos santos que esperen. ¿Por cuánto tiempo deben de esperar? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Esto puede significar que ellos deben de esperar hasta que todos los mártires sean señalados por Dios, sean muertos. O quizás que por las palabras, el número son dadas por los traductores, no el texto. Esto puede significar que ellos deben de esperar hasta que el carácter de los mártires restantes en la tierra sea perfeccionado y completo. Esto es meramente una interpretación adicional, marginal. Es la manera en la que vives lo que te hace un mártir, no la manera en que mueres. Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. La apertura del sexto sello trae una ruptura cósmica. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? La ira del Cordero, la justicia de Dios, que es percibida de esta manera por los hombres. Por la justicia, es el amor de Dios traducido en justicia. Un gran terremoto, mencionan. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. En la Biblia, las perturbaciones celestiales muy a menudo están conectadas con la venida del Mesías. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, Sofonías y Jesús mismo, todos describen tales cosas. Un pasaje de Sofonías, como ejemplo, podemos dar aquí. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entretenimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Sofonías capítulo 1, versículos 14 al 16. O como en Joel capítulo 2, versículos 10 al 11, donde dice: el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Aquellos que tienen a estos eventos como historia los han espiritualizado. Un ejemplo es Adam Clarke, quien dice que este gran terremoto es el cambio más estupendo en la constitución civil y religiosa del mundo. Si se refiere a Constantino el Grande, el cambio que fue hecho por su conversión al cristianismo podría haber sido claramente representado bajo el emblema de un terremoto. Esto es una explicación que uno puede aceptarla o no del señor Clarke, y así se la expongo. Ahora, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Es mejor el tener estas imágenes como reales. Juan no está utilizando técnicamente un lenguaje científico preciso, pero él simplemente describió lo que él vio. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron. Todas las personas son humilladas de igual manera por la ira de Dios. Y la ira de la justicia de Dios es aún más profunda, porque es la ira del Cordero, es la justicia del Cordero, es la ira de amor sacrificial,
la cual, habiendo hecho lo mejor por nosotros y nuestra salvación, la cual nos habla de que ciertamente habrá un mal que espera su perdición en las manos de Dios. Escondernos del rostro de Dios, de aquel que está sentado sobre el trono. Ellos se escondieron, no solamente por el terror de los juicios, sino de aquel que está sentado sobre el trono. Lo que más temen los pecadores no es la muerte, sino la presencia revelada de Dios. ¿Cómo es entonces que los sellos se ajustan al plan profético de Dios? Hay muchas opiniones diferentes, pero quizás es mejor decir que los sellos, trompetas y las copas que serán descritas más adelante no son estrictamente eventos en secuencia. Cronológicamente, las trompetas no siguen los sellos y las copas no siguen las trompetas. Los primeros 6 sellos son un resumen de los juicios distribuidos sobre todo el libro, un resumen breve de lo que ocurrirá en el día del Señor, hasta el tiempo de su apocalipsis actual o de quitar el velo en el capítulo 19. Ese tiempo empieza con la revelación del Anticristo, que es el primer sello, y concluye con la revelación de aquel que está sobre el trono, que es el séptimo sello. Los sellos representan las condiciones inmediatas antes del fin, o condiciones más generales que prevalecen sobre un periodo más extendido hasta la venida de Jesús. Hay un sentido en el cual podemos decir que representan ambas. Dictadores, guerra, hambre, muerte y persecución han sido familiares a lo largo de la historia, pero no hasta la magnitud y severidad la cual representarán en la gran tribulación. Las quejas y hambres predichas en el segundo y tercer sello no son eventos poco familiares en la historia del mundo, pero nunca antes, desde los cielos de Noé, se ha consumado un juicio tan devastador como para destruir un cuarto de la población de la tierra, así de cantazo, en un golpe. En cuanto a los sellos, estos serán de una amplificación intensa de lo que ya se conoce. Dios se entregará a la humanidad sobre su naturaleza, caída y más. Este no es el caso con algunos de los juicios de las trompetas y las copas de los capítulos siguientes. Estas son manifestaciones particulares del juicio de Dios. El sexto sello concluye con una pregunta válida. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Solamente el creyente puede estar delante de este gran juicio. Aquel que es justificado por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. 1 Pedro 5:12. El creyente puede estar firme en el rostro de esta gran ira de Dios, porque Jesús ya ha llevado la ira que el creyente merecía. Muchas gracias por su atención y que Dios imparta grandes bendiciones sobre su pueblo.